Napaka-agresibong undefeated Mexican champion na tumalo sa tatlong Pinoy na boxer, nakatingin ng matinding wrestback sa Pinoy at tulog-tuloy sa ibabaw ng lona. Pero bago ang lahat ay mag-intro muna tayo. Tara, let's go! What's up mga bossing at welcome back again sa aking munting channel. Undefeated knockout artist ng Mexico, walang awa kung lumaban at nararapat lang natawagin siya na alias na Diamante. Dahil sa taas ng knockout percentage nito at pagiging mabangis na hayop sa ibabaw ng lona. Isa rin itong champion sa kanilang bansa sa WBC Super Featherweight title. At sa pagdepensa niya sa kanyang titulo ay may mga Pinoy na nakatikim ng bagsik ng kamao nito sa loob ng ibabaw ng ring. Taong 2014 may isang Pinoy na dumayo sa bansang Mexico para kalabanin ang undefeated at halimaw daw sa loob ng ring na si Adrian Estrella. At ang Pinoy naman na gustong bumasag ng undefeated ng Mexicano ay walang iba kundi ang tubong Dilsur Philippines na si Balwig Baguyan, na ang laban ay ginanap sa arena ng Monterrey, Mexico, at nakataya rin sa laban ang titulo ng Mexicano, ang WBC Picoro Box sa featherweight title na 4 na beses na nga nitong nadepensahan. Sa laban ng dalawang boksingero ay dito nga pinakita ng hometown boxer kung bakit ito tinatawag na Diamante. Walang nagawa ang ating kababayan sa kanilang laban, natapos lamang ang kanilang laban sa isang one-sided na laban sa round 3 via knockout. Como que quiere mayor actividad, sobre todo de sus alforjas. Aquí estamos, segundo episodio, sí. Me parece, cuidado. Campana, tercer episodio, pelea pactada a 12. Guillermo Schur, que vino a México con la intención de sorprender y vamos a ver si lo puede conseguir. Por cierto, un gran abrazo de todos los que trabajamos en Sábados de Box, a una institución en el periodismo deportivo en su cumpleaños como es don Teodoro Cano. 78 años, don Teo. Un abrazo. Y mientras tanto, que le cuenten al 3022 porque vaya que le dolió una puñalada de parte del Diamante Estrella. Matapos matalo ang ating kababayan sa kamay ng Mexicano ay taon rin ang lumipas at may Pinoy na namang muli na gustong sumubok sa lakas ng Diamante ng Mexico, ang walang talong si Adrian Estrella. Lakas loob pa ding dumayo ang ating kababayan na si Adonis Aguilos sa baluarte ng kalaban. Si Adonis nga po mga idol ay tubong Maasim City, Southern Leyte. Isang champion sa Asian Boxing Federation sa lightweight division at pangatlong dayo na rin ito ng ating kababayan sa bansang Mexico, at ito nga po ang naging laban ng ating kababayan kontra sa tinaguriang Diamante ng bansang Mexico. Haciendo con buenas combinaciones, metiendo en estrella, se ve bastante ligero. Está Jorge Linares también, este venezolano. Así que, como quiera, el superpluma o ligero, pienso que tiene mucho potencial allá para coronarse campeón mundial, doctor. Impresionante episodio hoy, día de San Valentino, día de los enamorados. Guillermo Schur. Gracias, Rafaelito. Que vamos a iniciar este segundo. Sí, ahorita después tampoco te vas a acordar. Es cierto, pero fue amenaza, Fue amenaza sin duda alguna. Y aquí viene el Tagana y hasta Wallo arriba. Condición física sin duda alguna. El Diamante Estrella, ahí con el llave, tiene mayor estatura y alcance y por ahí metido en lo que está ocurriendo. Y está en su tierra, hay que ver también este lleno. Aquí ese no eres tú, es Javier. Bueno, se va a acabar el episodio y ahí estaba abanicando, no encontró después de ese gancho. Estrella es un peleadorazo extraordinario, de lo mejor que tiene nuestro país. Un set porque ha ganado el 5 de abril del 2000. Sobre el ring, marcando bien la distancia. Y muy bien, doctor, muy bien. La conducta ofensiva de que es el regiomontano, de espaldas a las hojas, no pierdan ustedes de vista la mano derecha. En forma de señores amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos. Aquí en los mochis, la mano izquierda en forma de gancho. Ahí la dio, la mano izquierda. La manera como va. Estrella, hay otro derechazo fuerte del Tagalo, aprovechando bien en este cuarto episodio. El filipino que salió bravo en este cuarto episodio y también hace lo propio Estrella. Cuidado porque se prenden los focos rojos. Ya está en zona de peligro. Ya vienen las combinaciones de Estrella, el Tagalo. Poco a poco bajando paulatinamente su rendimiento el Tagalo, pero cuidado. En el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre invencible, no se debe confiar. El Diamante Estrella marcando bien el 1-2. Que se la está llevando él, exactamente metiendo la mano izquierda en forma de... No hay mayor problema para que se adapten. Un volado consciente que tiene una pegada muy fuerte. Pero es una ventaja de que el Tagalo va hacia el Tagalo no se ve por dónde quiera ganar la pelea, Memo. Gracias, Javier. No, perdón. Cortos con calma ahí, cuidado.
no encontró el rostro del mexicano. Pero El tricolor que va a la derecha y que va hacia la izquierda es Diamante Estrella. Aquí tienen ustedes y ahora ya lo metió la mano derecha en forma de gancho. La mano dura y lo cinturón de peso, cabeza a la pelea. Aquí se puede terminar yéndose al frente. Ahí fajándose en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. No pierdan ustedes de vista la participación del tercero. La mano derecha, izquierdazo brutal. Vaya manera espectacular. Está hecho un suicida. Este que es el hombre de resistencia que tiene, porque sin duda alguna ya ha recibido los mejores golpes de Adrián el Diamante Estrella. Échanos tu calificación, Travieso. Así es, Memo, tengo la pelea 70-63. Todos los rounds los ha ganado Adrián Estrella hasta ahorita. Sobre una posible pelea que se rompieron las negociaciones hace unos meses, luego sigue respondiendo. No deja cartas sin respuesta, trae una gran condición y no hace caricias. Ahí el Diamante Estrella trata que dé muestras de cansancio. Mientras tanto, amables amigos, en el episodio anterior que siempre va hacia adelante, este chaparrito. Pero estas peleas, abuelo es fuerte. Estas peleas, Ricardo, le sirven más a Adrián Estrella si quieren caminarse a la pelea mundial, porque le dan experiencia, agarra ring, se engancha, doctor. Ahora, como ya se apuntó de manera certera, ahí vean nada más, estalló un izquierdazo. Ya con el 10º episodio listo, mi querido Travieso, y me voy a arriesgar a tu calificación, sin duda alguna. Y por ello, en la esquina sí se lo indicaron, y cuidado porque aquí viene el Diamante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no para, y vamos a llegar al Maganda ang pinakita ng ating kababayan sa unang mga round at nagawa nitong makipagsabayan sa champion, pero nang umabot sa round 10 ay naubusan si kabayan ng hangin dahil sa sobrang pagod na natamo nitong suntok ay bumigay na rin itong si kabayan at natalo via technical knockout sa round 10. Hindi pa rin pinalad ang ating kababayan na matalo ang undefeated halimaw ng Mexico at umangat na ang ring record nito sa 22 wins at 20 knockout. Makalipas lamang ang 3 buwan ay nagkaroon ulit ng laban itong Mexicano sa isa pa ring Pinoy na tubong General Santos Philippine na si Eden Sonsona, na merong daladalang ring record noon na 33 wins, 6 losses at 11 knockout. May edad na 26 years old, may tangkad na 5 foot inches at isang southpaw. Sumampa ang ating kababayan sa bansang Mexico bilang isang heavy underdog sa laban at baka sakali ito ang unang bumasag sa undefeated ring record ng champion ng Mexico, na ang laban ay ginanap sa auditorium ng San Luis, Mexico. At nakataya rin sa laban ang bakanting WBC Silver Super Featherweight title. Sa labang ito ay maraming nagsasabi na boxing expert na hindi tatagal ang Pinoy sa kamay ng Mexico. Ngunit kabaliktaran po ang nangyari sa laban, kaya't ating muling silipin ang kanilang matinding bakbakan. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombre del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como lo fue Regiomontano Thomas Cenital. Brutal, brutal. Negros, calcetas en color verde fosforescente, deben marcar. Reformos en contra, 2 empates y lo que son las cosas. Lo que son las cosas, Arce. Que salió bravo este de Sonsona, viene con todo, miren nomás, sacando golpe con él. ¡Ay, lo agarró! Ahí va, se están. Uy, no, cuidado. ¡Qué buena pelea! Los del primer round se están viendo con todo. Exactamente, mientras tanto, el puño, velo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí, Gerard, donde tiene que repetir. Este que es nuestro paisano regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Amables amigos, vaya entrado, no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagano. Ha cortado del lóbulo derecho. Qué raro esa Qué raro, una cortada muy rara. Pero sabes, es un desprendimiento del lóbulo. ¿Sí? Exactamente. Que le pegaron. Vámonos para ese segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de que con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose, no va a poder más. Y está perdiendo. ¡Qué sorpresa! Increíble.
Natapos po ang laban mga bossing sa isang napakalaking upset matapos patulugin ng Pinoy ang undefeated at halimaw daw kuno kung lumaban na si Adrian Estrella. 2 round lamang ang kinakailangan ng Pinoy para wakasan ang tumalo noon sa 3 Pinoy na ating kababayan. Dahil sa panalong ito ay nakabawi na rin ang mga Pinoy sa Meksikano.